Representantes y el Senado de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre la versión final del plan fiscal que entraría en vigor en el 2018. La votación para que el documento sea el definitivo se realizará durante esta semana en Estados Unidos. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, Susi. Gracias, Susi. Buenas tardes. Pues bueno, ya se homologan ambas propuestas y son dos versiones, es una versión ya que se puede aprobar esta semana y vemos 9 cambios específicos en esta versión. ¿Cómo los vieron? Digo, creo que de entrada nada más así como un poco como preámbulo, es el asunto de que cumplieron con los plazos que se tenían establecidos. Dijeron antes de Navidad, pues estaría aprobada y todo parece indicar que sí, ¿no? Que una vez ya que sea la votación en el Pleno, la pasan al Ejecutivo y el Ejecutivo la firma, digamos que la sella y la manda, la promulga, pues, de alguna forma. Y pues creo que el cambio, o uno de los cambios más importantes es el que ya teníamos, el que ya habíamos platicado, la tasa corporativa, cuánto pagan de impuestos, y quedó en 21%. Recordemos que Donald Trump había dicho al inicio de su campaña que sería 15% la tasa que le cobrarían a los corporativos, y después dijeron, bueno, no, va a ser 20, después dijeron va a ser 22, y en la última versión ya negociada entre ambas cámaras queda en 21%. Creo que ese es uno de los cambios más importantes, porque obviamente es lo que impacta, lo que nos impacta más de forma directa. ¿Cómo nos impacta? Pues el mayor interés que tendrían las compañías por hacer sus inversiones y tener sus corporativos en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos, ¿no? Y creo que este es el cambio más importante. Pues. ¿Y qué opinas sobre esto que mencionas del 21%? Hace unas semanas el secretario de Hacienda, González Anaya, decía que, bueno, una vez que vieran cómo venía ya finalmente esta propuesta, verían cómo reaccionar. Pero él mencionaba que este 21% no sería tan malo porque se suma el impuesto estatal, que es del 8% aproximadamente. Del 5 al 8. Ajá, entonces pues ya no sería tanta la diferencia con el impuesto de México, ¿no? Pero, cambia en diferentes estados. La diferencia. En el peor de los casos será 29, en el peor de los casos será 26, que en ambos casos es menor al 30% de México. Yo creo que internamente y creo que externamente habrá presión para México para hacer una reforma fiscal. Creo que no tardará mucho en el Fondo Monetario, incluso la OCDE, creo que llamarán a México a revisar su plan fiscal. No sé qué tan viable sea por el año electoral. Que tenemos, pero yo sí creo que México va a tener también presión interna por ajustar la tasa. No sé qué tanto, capaz que justo por este tema del impuesto estatal no se necesitará tanto, pero sí creo que en algún momento habría que reaccionar. En el tema del pago de los impuestos, lo explicaba creo que muy bien Enrique en su columna hoy, no es necesariamente que las empresas se vayan a mudar para allá o que se lleven plantas, más bien el atractivo es que muden su domicilio fiscal a Estados Unidos para pagar la tasa. Y es decir, a lo mejor no es tanto que se vayan inversiones, el problema es a lo mejor que ya no es tan atractivo que lleguen nuevas, ¿no? Que creo que va más en ese sentido. Sí, a ver, hay pasos todavía a seguir. No sé si tuvieron la oportunidad hoy de echarle un ojo a lo que estaba diciendo la prensa estadounidense. Y me llamó la atención que allá no se está hablando ya de una reforma fiscal aprobada, que tampoco aquí en México, pero como que fuimos mucho más efusivos que los medios estadounidenses, siento. Allá todavía se habla de la posibilidad, lejana quizá, de que un error de último momento, un catarro de un senador que le impida llegar a la votación, deje esto en vilo. Porque recordemos que todavía se tiene que aprobar el proyecto final, que es el que hace compatibles las dos propuestas, la de diputados y la de senadores, para que las dos ya juntas sean lo que entre en vigor. Hay que esperar eso, y sí, parece ser la menor de las opciones o de las posibilidades el que se caiga ya, digamos, el documento. Bueno, pasando a lo siguiente, si ya pasa ese documento, pues hay elementos muy claros, ¿no? Sí, creo que tú lo has resumido muy bien. Uno, la reducción de impuestos para las empresas, creo que son las que más ganan, ¿no? Las empresas, lo decíamos hace un momento, baja la tasa corporativa al 21%, bueno, eso compárenla con cualquier tasa máxima aquí en México y es una maravilla, pues 21% suena súper apetitoso. En lugar de que te cobren, imagínense que nos estuvieran cobrando un ISR máximo del 21%, pues sería fabuloso, ¿no? Y además ya sería a partir del 2018, ¿no? Porque antes se planteaba 2019. Exactamente, ¿no? Eso es uno. Luego, se castiga las inversiones en el exterior, o sea, tienes un doble efecto. Se castiga las inversiones en el exterior al tiempo que premias las inversiones en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, obviamente, pues quien está invirtiendo en el exterior, pues le va a hacer más sentido invertir en Estados Unidos. Eso como un elemento indispensable. Luego está el caso de las personas físicas, que pues también se las reducen marginalmente y temporalmente, ojo, porque para las personas físicas es por cuestión de algunos años nada más. Se ascienden a $10,000 las deducciones. Bien, aquí estamos viendo en pantalla justamente todo el resultado de lo que les dan, digamos, y el resultado pues es un déficit, porque aunque los políticos gusten de decir que todo el dinero se crea del sol, pues no, muchachos, la verdad es que esto tiene un costo y para el caso de Estados Unidos es 1.5 billones de dólares de deuda, ¿no? De déficit que van a cargarle al gobierno, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora bien, hablamos de qué tanto le va a pagar a México. Es que hay que ver tantas cosas porque sí, efectivamente, en el peor de los casos la tasa será del 29, que se compara con una del 30 en México y tal. Pero hay costos laborales en Estados Unidos que no estamos considerando, ¿no? Es una, aquí tenemos las personas físicas, se elimina la deducibilidad, en fin, podemos abundar. Creo que es un documento tan amplio que nos va a dar para días de discusión, ¿no? Pero el foco para mí, me parece, es en lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y lo está haciendo mientras aquí hablamos como merolicos sobre este asunto. Están revisando exactamente cuál es la diferencia para tener ya en el neto, cuál es el balance de estas dos cosas, ¿no? Si el balance es positivo para Estados Unidos, seguramente habrá algo. Puede ser que apresuren las deducciones, por ejemplo, en México, para que quien invierta se le deduzca más rápido. Esa es una opción posible que pudiera ocurrir en México. Pero creo que todavía falta. O sea, nos hemos querido comer rápido esto porque nos hemos vuelto ansiosos con este tema, pero todavía faltan algunas cosas, ¿no? Yo creo que todavía no está puesto todo sobre la mesa. Además, también creo que específicamente en el tema de la diferencia que hay entre una tasa efectiva allá, que va a ser diferente en cada estado por lo que comentabas al inicio. Además del ISR hay una tasa estatal que se le suma, digamos, a la federal, ¿no? Haciendo el balance, habría que hacer muy bien ese balance por regiones, ¿no? Porque habrá regiones que sean mucho más atractivas que otras, pero también eso depende de las inversiones o el tipo de empresa que se quiere establecer en cada uno de los estados. Un estado allá que pueda, no sé, por ejemplo, captar inversión automotriz versus un estado acá o los estados que tienen ya cadenas productivas más establecidas, que quizá el incentivo no necesariamente tenga que ser una reducción general en la tasa corporativa, sino por zonas. Entonces creo que eso también es lo que estará analizando la Secretaría. California que Oklahoma. Totalmente, Claro. totalmente. ¿No? Cada quien California van a pagar más impuestos porque hay impuestos estatales. Entonces depende. Y no es lo mismo, precisamente no es lo mismo ahora invertir acá en Monterrey que invertir en Progreso, Yucatán, o que invertir en alguna otra de las, incluso Ya zonas vamos a ir, económicas ya vamos a ir. especiales. Ahorita Pero bueno, ahí platicaremos vamos. Bien, y usted... adelante. No, yo decía que también es importante llevárnosla con calma. Es decir, creo que no sería preciso que de pronto el gobierno, así como quizá los medios hemos querido analizar y luego casi ya sacar la bola mágica y decir esto le va a pasar a México. Creo que también es positivo que el gobierno se lo tome con calma para ver justamente de qué manera puede responder a la reforma fiscal para no tomar una decisión apresurada que después nos estemos arrepintiendo. Creo que en ese sentido el nuevo secretario de Hacienda en 2 ocasiones yo le he escuchado decir palabras más, palabras menos, vamos a llevárnosla con calma, vamos a analizar bien el tema para reaccionar y yo creo que eso es positivo, creo yo. A mí lo único que me queda un poquito de preocupación sería entonces con cuánta calma nos lo vamos a tomar, porque ya hablábamos al inicio, ¿no? Viene el año electoral y obviamente cualquier modificación que se haga acá depende del tamaño de la modificación, pero tendrá que cumplir con un plazo y obviamente pues las elecciones serán podrían incluso implicar un freno para alguna modificación, ¿no? Y obviamente pues el cambio de administración eventualmente, ¿no? Y esto solo hablando de México, pero igual algunos analistas han dicho que esto podría generar una guerra de tasas en diversas partes del mundo, ¿no? Por querer hacer a sus países más atractivos, más competitivos. Sí, consideremos que en Europa ya veíamos la tabla hace un momento de qué tan altos están los gobiernos europeos justamente en materia de impositiva, pues sí, se vuelve una tentación para empresas de Europa buscar, como en el caso de las mexicanas, pues sí hay una opción de irse a Estados Unidos y pagar menos impuestos. En cualquier caso, creo, y aquí tenemos la tabla gracias a producción, justamente, tenemos el caso de Francia, Bélgica, ¿no? En donde se pagan tasas muy altas, pues eventualmente también los países de esa nación, y si no son los únicos en Europa que cobran las altas tasas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo pregunto aquí a la mesa, ¿cuándo ha sido malo que Estados Unidos crezca? ¿Cuándo ha sido malo para México que Estados Unidos sea una economía que crezca?
¿no? Creo que esa es otra cosa que tendríamos que analizar. ¿Cuánto va a crecer Estados Unidos por efecto de esta reforma? Si es que se da. Entonces, una vez analizado eso, ¿qué tanto ese crecimiento puede apoyar el crecimiento mexicano? Porque por más que hablemos, pues el Telecán sigue funcionando. Y aunque aún no tengamos Telecán, el comercio seguirá funcionando. Entonces, habrán todavía tantos elementos sobre la mesa para analizar que hoy lo vemos en el dólar. O sea, comparemos el tipo de cambio de hoy, 19.06, que estamos más o menos, comparémoslo con el tipo de cambio de la victoria de Trump, que estamos arriba de los 22 pesos. ¿Por qué el tipo de cambio sigue en 19 si es tan terrible noticia este asunto fiscal, no? Ahora, yo creo que también justo lo que decías de las implicaciones, quizá esta reforma apunta a que las empresas y las personas van a tener más dinero y que entonces van a ir a gastarlo. Y creo que justo hay mucho de la teoría económica de esta discusión, que en realidad la gente, cuando tiene un dinero extra, no necesariamente va y lo gasta, suele guardarlo, que es esta discusión de si las tasas de interés en realidad bajas siguen ayudando a que la gente vaya a consumo, mueva la economía. Habrá que ver ese impacto si en Estados Unidos y las empresas ese dinero lo terminan por gastar o meter a la economía, o más bien lo van a guardar. Eso por una parte. Y segundo, no quisiera yo tampoco perder el foco de que es la primera gran victoria de Donald Trump, que se da justo a un año de su gobierno y que creo que en algún momento puede cambiarle a su favor la tendencia de su gobierno. Un año que ha sido sumamente complicado para él, se ha metido del nivel y yo parece que va metiendo el pie en una cubeta y lo saca y se mete a otra y a otra y a otra. Pero bueno, esta es su primera gran victoria y en algún momento podría cambiarle el panorama de su gobierno para bien, en momentos en que habrá una definición del Telecán, en momentos en que habrá elecciones legislativas en Estados Unidos el próximo año. Entonces creo que no podemos dejar de vista que es el primer gran triunfo de Trump, que aparte no es un triunfo menor, es un gran triunfo para él, ¿no? Claro. Hablando específicamente ya nada más sobre lo que mencionaba Isaid, de si la gente o las propias empresas guardan el dinero o lo gastan, creo que algunas distorsiones en los mercados financieros arrojan un poco de la respuesta a este tema, ¿no? Específicamente hoy hubo un tema importante, el Dow Jones marcó su máximo histórico número 70. Eso hace un récord en este año. Eso hace un récord de récords. O sea, nunca en otro año había marcado 70 máximos históricos. Y hoy lo rompe y es precisamente, es el gráfico que estamos viendo en la terminal. Ahí vemos el máximo histórico y lo hace con unas valuaciones extremadamente elevadas. Lo cual en algún otro tiempo no hubiera sido posible si no se tuviera una expectativa de este tipo, ¿no? De una expectativa de que vamos a recibir más dinero, de que vamos a tener, digamos, que el apetito de los inversionistas por mayores dividendos, al tener más utilidades las empresas, al pagar menos impuestos, que esto es lo que sucede, ¿no? O sea, máximos históricos en momentos de bajas tasas de interés, donde el mercado de deuda no es atractivo, pero además también en momentos en los que las valuaciones son demasiado altas y eso genera riesgos, ¿no? Entonces creo que sí hay un poco de distorsiones que se han generado alrededor de eso. O sea, hay que tener cuidado que las expectativas no sean mayores a la realidad. Exactamente. ¿no? Y lo que tenemos hasta el momento... las expectativas en el mercado están claras. Desde el principio, desde que ganó Trump, ahí empezó. Sí, claro. Vamos, están comprando la historia. Lo que tenemos que ver es la realidad de esa historia, porque lo que estamos viendo es estimaciones de crecimiento que no rebasan el 3% en ninguno de los casos para los Estados Unidos en el futuro próximo. Entonces estamos viendo que Estados Unidos no va a crecer mucho más allá del 3% y el costo que esto tiene es 1.5 billones de dólares para su déficit. Como que es ahí en donde empiezas a entrar en ciertas contradicciones, ¿no? Y es lo que tendremos que ver, si realmente esto se traduce o no en crecimiento. Sí. Conclusiones. Pues yo creo que habrá que ver el resultado de la reforma fiscal. No sé si en 5 o 10 años estemos hablando de un Estados Unidos como el México, de que a lo mejor ahora se quieren dedicar a administrar la riqueza y que en 5 o 10 años estén hablando quizá de una crisis por todo este déficit. Habrá que ver el resultado. Yo la verdad es que no soy de los optimistas con esta reforma porque creo que se está privilegiando a las empresas, a los amigos de Donald Trump, más que en una solución de fondo para la economía estadounidense. Todavía no es definitivo, todo apunta a que sí pasará esta reforma, pero bueno, todavía no es definitivo y pues es uno de varios frentes en los que está batallando la administración Trump, que en realidad no nada más mueve, ha movido varios sectores internacionalmente, ¿no? Particularmente este riesgo que decías de la guerra de tasas corporativas, se habló también en algún momento de entonces una guerra comercial, si Estados Unidos se quería cerrar con su economía, en fin.
creo que pues es más de lo que podremos seguir viendo, ¿no? Es un ejemplo de los más que vamos a poder seguir viendo que mueve Estados Unidos el entorno internacional. Bien, pues esta primera victoria legislativa del presidente Donald Trump está a punto de concretarse, como bien lo habían prometido, como ya decía Abraham, antes de Navidad. Le tendremos aquí los detalles y, por supuesto, la reacción de diversos países, sobre todo la de México, para seguir siendo competitivos. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis aquí en Mesa Central.